Hola Bren, Hola Pablo, ¿cómo estás? bien y tú. Bien, también, gracias. Aquí estamos nuevamente en otra cápsula de Casa Aduana. El día de hoy, a petición de nuestros clientes, porque es un tema que está muy en el aire, muy de moda y muy novedoso, el tema de decrementables. Así es. Al inicio yo me quedé con que era un tema meramente el DDP, ¿sí? El Incoterm DDP, Delivery Duties Paid. Ujú. Sin embargo, pues ahorita ya en la práctica estamos teniendo muchas consultas. Y la semana pasada tuvimos una garantía extendida, que si era, que si no era, o si es incrementable o decrementable. Entonces, pues esta cápsula la dedicamos a eso, ¿no? A despejar dudas, a aclarar que es un decrementable y pues agradecemos tu apoyo para ahondar el camino. Muchas gracias. Pues de entrada decirles que los decrementables ya estaban considerados en la ley aduanera, en el artículo 66. Y estos decrementables son todos esos gastos, conceptos que se realizan después del famosísimo momento del 56 de la ley aduanera, que es cuando cruza la aduana la mercancía, ya sea que cruce la línea divisoria o porque el barco ya amarró, hizo el fondeo, etcétera, dependiendo del tráfico del que estemos hablando. Entonces, esos gastos, al realizarse después de ese momento, pues ya nada tienen que incrementarse en mi pedimento, por eso son decrementables, ¿no? Son gastos, sin duda, pero que ya no suman al valor en aduana y por los cuales ningún importador tendría por qué pagar impuestos, ¿no? De acuerdo. Entonces es importante identificar, primero tener claro ese momento, Sí. ¿no? Ok. Creo que también un punto importante, y ahí es donde hay muchas dudas, se tienen que cumplir ciertas condiciones para tener la obligación de declarar en estos nuevos campos de pedimiento que se llaman decrementables, para que se actualice la obligación de llenar esos campos. Ujú. De entrada tiene que tratarse de una operación de importación, para Sí. la exportación esto no juega. Correcto. Dos, que se trate de una operación de importación en donde el método de valoración sea el uno, o sea, Ok. transacción. Va. ¿Ah? Y que evidentemente estos gastos, transporte, seguros, otros gastos decrementables, tal vez una descarga, etcétera, se encuentren desglosados en la factura de las mercancías o bien se encuentren en otro documento. La ley lo define en otro documento equivalente. Ok. ¿Ok? Entonces, se tienen que reunir todas estas condiciones. Ah, y una más, se me iba. Que se trate de los incoterms justamente del que hablabas, TDP, DPU o DAP. Todos con D. Así es. ¿No? Nada más para resumir. Método de valoración 1, Ujú. es decir, transacción. Así es. El Incoterm, DDP, DPU y O DAP. ODA. ¿Cuál otro? Que se trate de una operación de importación. Importación. Ajá, y que es el monto de ese gasto, de ese transporte, de ese seguro, de ese otro decrementable, se encuentre desglosado en la factura de las mercancías o bien o en otra factura, en otro documento equivalente, ¿no? Una vez que se reúnan todas esas condiciones, entonces sí se actualiza la obligación de llenar esos campos de pedimento, los que resulten aplicables. Ok. Mucho hubo la duda, por ahí tuvimos un curso con un cliente, surgió la duda y nos acercamos a la autoridad de qué pasaba en esos casos en donde si era un DAP, si era una operación de importación, si era compra-venta, pero el monto de un flete mexicano, es decir, no sé, de Nuevo Laredo a Ciudad de México, no venía desglosado en la factura, ni tampoco venía en otro documento equivalente. En donde venía desglosado era en una simple carta, en una hoja membretada por parte del proveedor, en donde me decía de la factura tal, el monto del flete de Nuevo Laredo a Ciudad de México son tantos dólares. Pero venía en una simple cartita. Entonces ahí entraba la disyuntiva. Dado esa cartita, ¿tengo la obligación de declararlo o no? ¿Es un documento equivalente o no? Si nos vamos a la ley, define el documento equivalente como un documento de carácter fiscal emitido por un extranjero. Okay. Y pues una cartita, una hojita... No es una factura. Pues no es un documento de carácter fiscal, es un documento de acuerdo, pero no de carácter fiscal. Bueno, ante esa duda nos acercamos con la autoridad, con apoyo jurídico de aduanas y pues platicamos sobre el tema. ¿Cómo podemos usar esa cartita? Y derivado de intercambiar argumentos, fundamentos, etcétera, ambos coincidimos en que en efecto esa cartita no es un documento equivalente. Pero como una medida conservadora y en vista de poder atender una auditoría de manera debida,
y si algún día la autoridad me cuestionara por qué declaré tanto de decrementable, si mi factura me decía, ejemplo, no sé, computadoras 100, es un DAP, lo cual quiere decir que ahí ya va incluido en ese costo el flete, digamos, internacional y el flete de Nuevo Laredo a Ciudad de México. Correcto. 100. Pero entonces yo declaro como valor de mis mercancías 80. ¿Por qué? Porque de esos 100, 20 son del flete mexicano, del cual yo no tengo por qué pagar impuestos como importador. Claro. Si a mí me llegara a cuestionar la autoridad, oye, ¿por qué le quitaste 20? Ah, es que como es un DAP y este incluye el flete mexicano, pues ese no lo debo sumar. ¿Y quién me dijo que son 20? Mi proveedor. Aquí tengo una cartita, mira. Y con esa cartita, hacer una famosísima carta 318, una carta aclaratoria, para decir, de esos 100 que habla la factura, 20 son del flete mexicano. Y con toda esta trazabilidad de documentos, ahora sí poder declarar impedimento 20 como decrementable de flete. Okay. Lo cual me parece correcto, creo que en una medida conservadora y con la intención de atender debidamente una auditoría, creo que es una buena opción. Y digo, platicando con la propia autoridad, que también lo ve, digamos, bien, es una medida que nosotros hemos comentado con algunos clientes, y si bien es una lata tal vez estar haciendo la carta 318, pero viéndolo hacia el futuro en las auditorías, que las auditorías de Incoterms, de incrementables y decrementables van a estar a la orden del día, porque están en el anexo 19 todos estos campos, pues preferible hacer una cartita que batallar en el futuro en una auditoría. Da transparencia a la operación, ¿no? Totalmente, toda la trazabilidad de dónde salió, por qué, quién me dijo, aquí está, y aquí está el documento. Va, ok. Así es, Pablo. Muy bien. ¿La autoridad qué te dijo? La autoridad lo que me dijo es, yo veo bien esa opción de la carta 318, creo que podemos hacer uso de ella, digitalizas la carta 318, pero en tu expediente te quedas tu carta 318, digamos, impresa, pero también la cartita que te dio el proveedor. Entonces sí, cuando te llegue una auditoría de tantos cientos de impedimentos, de decrementables, Incoterms, etcétera, tú muestras toda esa trazabilidad, toda esa transparencia, y creo que pudiéramos hacerle frente a esa auditoría. Digo, si bien tocamos base con aduanas, lo cierto es que llevan una muy estrecha relación con AGASE, que es la que al final del día te va a auditar, pero vieron bien el tema de la carta 318. Ya para concluir, con la nueva manifestación de valor, ¿entra en juego el decrementable? Totalmente, el nuevo formato que ha sido muy criticado, está muy cuestionado, y el que está hasta el día de hoy, por decirlo, oficial en el diario, tiene un detalle de los decrementables. ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Quién? O sea, tanto de incrementables como decrementables, de ahí que cobra mucha relevancia el que nuestro pedimento esté correctamente llenado para que nuestra manifestación de valor también lo esté, y si algún día me auditan, todo esté correcto. Perfecto. Ok, pues yo creo que para no alargar mucho esta cápsula, con eso podemos cerrar. Así es. Te agradezco mucho tu atención al tema. Gracias. Y pues quedamos atentos a cualquier duda o pregunta que puedan tener ustedes, amigos. Así es. Gracias. Bye.